alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Muy buenos días, hermanos. Espero que tengan un bendecido día. En esta mañana estamos contentos de volvernos a encontrar a través de este medio para leer algunas porciones de la Escritura, tocar un tema y con la ayuda del Espíritu Santo que Él nos lleve a una profunda y sincera adoración a nuestro Dios. En esta mañana voy a hablar de un tema que hace tiempo lo vengo pensando y estos días lo he estado escudriñando en las Escrituras y también consultando a algunos autores, algunos teólogos, y es el tema de los pactos que Dios ha hecho con el hombre. Algunos dicen que hay 4, 5 pactos, otros dicen que hay 7, incluso hay quienes dicen que hay hasta 12 pactos. Nosotros hoy vamos a ver solamente 5. El primer pacto que vamos a ver enseguida en la Escritura, en Génesis capítulo 8, es el pacto que Dios hizo con Noé. Después vamos a hablar un poquito del pacto que Dios hizo con Abraham. En tercer lugar, el pacto con Moisés. Y también, en cuarto lugar, el pacto de Dios con David. Como verán, son pactos que hace Dios con grandes hombres de Él que han creído y que han tratado de agradarle con su vida durante su existencia. Fueron muy obedientes, muy temerosos de Dios, estos 4 hombres. Y antes de empezar deberíamos definir qué es un pacto. Lo busqué en el diccionario y la definición de pacto dice que es un acuerdo entre 2 o más personas, donde éstas se comprometen a cumplir ciertas obligaciones. Eso es un pacto. En primer lugar, vemos el pacto que Dios hizo con Noé. En Génesis capítulo 8, el versículo 20 y 21 vamos a leer, bien resumida está la historia. Ustedes pueden leer la historia del diluvio en el capítulo 7 y cómo se van sucediendo las cosas. Y en todo eso está Noé, el obediente Noé, que obedeció a Dios hasta en el más mínimo detalle. Y el versículo 20 y 21 del 8 leemos así: y edificó Noé un altar a Jehová, después que ya bajó del arca, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón:
No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y el capítulo 9 y el versículo 8, seguimos leyendo. He aquí, dice Dios, que yo establezco mi pacto con ustedes, le dice a Noé y a sus hijos. Establezco mi pacto con ustedes y con vuestra descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es un pacto muy amplio, no solo con Noé y su familia, sino que este pacto abarca a todos sus descendientes. Incluso es un pacto con los animales que salieron del arca y con todos los que existirían después hasta el día de hoy. Es un pacto que Dios hace con toda la tierra. Han pasado los siglos y podemos ver que Dios ha cumplido con su palabra hasta el día de hoy con este pacto. Nunca más ha vuelto a haber otro diluvio. El otro pacto es con Abraham y lo encontramos en Génesis capítulo 15. Allí nos habla en estos capítulos del pacto que hizo Dios con este gran hombre también que fue Abraham. En el versículo 1 leemos: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham, creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. En este pacto, Dios es muy generoso con Abraham. Le promete toda la tierra habitada hasta ese momento, que en definitiva la terminaron heredando sus descendientes, según leemos allí en Hechos capítulo 7 y el versículo 5. Abraham no heredó, según este versículo de Hechos, ni siquiera el lugar para poner la planta de uno de los pies, pero sí la heredaron sus descendientes. Pero la promesa más importante en este pacto es la descendencia que iba a tener Abraham. Una noche el Señor lo saca afuera a Abraham, le dice que mire el cielo y que cuente las estrellas, si es que las puede contar. Y le dice Dios, le promete Dios, que así será su descendencia, como las estrellas en aquella noche estrellada. Pero Abraham estaba solo, es decir, solamente con su esposa, no tenía hijos. Entonces, es lógico, natural, humano incluso, lo que se pregunta Abraham, dice: ¿cómo será si no tengo hijo? Solamente un mayordomo en mi casa. Pero Dios le dice: no te heredará este,
sino un hijo tuyo te heredará. Y el versículo 6, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un pacto que hicieron entre ellos, entre Dios y Abraham. Abraham tenía que creer, tenía que confiar en lo que Dios le estaba diciendo, le estaba prometiendo. Ha pasado el tiempo y nos preguntamos, ¿cumplió Dios con este pacto? De extremo a extremo. La historia sigue, es muy hermosa. Nace su hijo Isaac y es él el descendiente, y hasta el día de hoy tiene una gran descendencia. Él no ha pasado al anonimato ni al olvido. Abraham tiene, porque Dios le cumplió, porque Dios le hizo un pacto, iba a tener una gran descendencia. El tercer pacto es el pacto que Dios hace con Moisés. Y este pacto lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 en adelante. Desde el capítulo 20 hasta incluso hasta el 31. En todos estos capítulos está el pacto que hace Dios con su siervo Moisés. El escenario se prepara en el capítulo 19 de Éxodo. Está allí ante el monte Sinaí, Moisés con su pueblo que acaba de sacar de Egipto. En este monte, en el monte Sinaí, que es el monte Horeb también, es en este monte justamente donde Dios se le apareció a través de una zarza ardiendo y lo comisionó para que fuese a Egipto a liberar el pueblo. Y aquí está Moisés, ya no está pastoreando las ovejas de su suegro, sino está conduciendo al pueblo de Israel. Y llegan aquí, al monte Sinaí. Es también este monte, el monte de Dios, donde Elías corre cuando ve que está en peligro su vida y corrió hasta este monte, hasta el monte Sinaí, buscó refugio entre sus hendiduras y allí encontró con Dios también y conversó con él. Bien, pero volvamos a la historia de Moisés y su pueblo Israel. Se prepara el escenario, les decía, Dios ha dispuesto a hablar directamente con el pueblo. Ponen límites al monte y Dios prepara al pueblo. Comienza Dios a hablar de una forma espectacular, con una bocina que se hacía cada vez más ensordecedora, con truenos y relámpagos. El pueblo temblaba y le dijo a Moisés, no, que no hable Dios con nosotros, que hable contigo y nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga. Así fue que Moisés subió al monte y Dios hizo un pacto con él. En este pacto, en estos 12 capítulos, están los mandamientos, los juicios y las ordenanzas que dirigirían de aquí en adelante la vida moral, la vida social y la vida religiosa del pueblo de Israel. Las bendiciones que Dios prometía dependían de la fidelidad del pueblo, de su obediencia. ¿Cumplió el pueblo de Israel este pacto que Dios hizo con ellos? No, lamentablemente no. Fueron desobedientes, infieles, desde el primer momento. Desde que Moisés bajó del monte, ya estaban desobedeciendo. Y quiero leer un solo versículo aquí en el capítulo 31, el último, que habla de este pacto. Capítulo 31 y versículo 18. Y dio
Jehová a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Este pacto fue escrito con el dedo de Dios. Pero fue un pacto que el pueblo no lo cumplió. El cuarto pacto es el pacto que Dios hizo con David. Vamos a leer unos poquitos versículos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y el versículo 5, vamos a resumir. Pasa que David estaba pensando, es un hombre noble, un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios en su intimidad. Ella estaba pensando que tenía que hacerle un templo, una casa para Dios. Y comienza este pacto, por decirlo así, con una pregunta de parte de Dios que le hace a David a través de Natán. Natán era el profeta y a su vez era el confidente de David. Es a él a quien David le cuenta lo que él estaba pensando y Dios le dice, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y comienza allí una conversación, es decir, un mensaje que Dios le manda a David. Hasta el versículo 19, inclusive. No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero en este pacto el Señor se compromete con David en darle un reino eterno, un trono eterno y un rey eterno. Con lo cual David quedó muy agradecido con Dios, profundamente agradecido. Y cuando recibió este mensaje de parte de él, de estas promesas, de este pacto que Dios le hacía, David no se siente merecedor de tal pacto, de tremendas promesas. Y entonces David agradece a Dios y le adora. Es un pacto que Dios también lo cumplió al pie de la letra. Les repito lo que Dios prometía: un reino eterno, un trono eterno y un rey eterno. No tenemos tiempo aquí para hablar de todo esto, de todas estas promesas y cómo Dios las fue cumpliendo en su tiempo. Y ahora llegamos al quinto pacto, y es el pacto que Dios hace con la iglesia. Para mí es el pacto más importante. Yo lo he puesto con mayúscula, el pacto con la iglesia. Para mí es el más importante porque es el pacto que me llega. Es el pacto que tiene que ver conmigo. Me incluye. Realmente siento entusiasmo al hablar de esto. Este pacto está escrito con sangre y está sellado con la sangre de mi Salvador. En Primera de Pedro, capítulo 1, disculpen, antes de leer un versículo en Primera de Pedro, voy a leer el versículo en que se basa este pacto. En Lucas capítulo 22 y el versículo 20. Leemos allí: de igual manera, después que hubo cenado, el Señor Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama.
Según el relato de Lucas en su Evangelio, en aquella oportunidad, en el aposento alto donde el Señor estaba reunido con sus 12 apóstoles, hay dos copas. Primero parte el pan, hace que lo participen todos, que tomen de él, les dice lo que significa, es el cuerpo de él que por nosotros sería entregado. Después toma una copa y les dice que es la copa que representa su sangre. También participan los discípulos de eso. Pero dice aquí, después que hubo cenado, tomó la copa de nuevo, tomó otra copa y dijo así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. De esta copa toma solamente él, no toma los discípulos. Por eso decía recién que es un pacto sellado con sangre, para que este pacto quedara instituido, tenía que derramarse sangre. Y ahora sí leo 1 de Pedro, capítulo 1, y el versículo 18. Leemos allí: sabiendo que fuimos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es, mis hermanos, hemos sido rescatados de la condenación eterna con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús. Por eso les decía que me entusiasma leer sobre el pacto. Me llena de profundo agradecimiento a Dios, porque es el pacto que Él hizo con nosotros, con usted, mi hermano, y conmigo. En cierto modo e indirectamente los otros pactos nos llegan también, pero este nos llega en forma directa. Es el pacto de la sangre de mi Salvador, que se derramó allí en la cruz y que pudo rescatarnos. La primera copa que fue dada después del pan, le decía que fue repartida y bebida por los otros apóstoles, por los 12 apóstoles. Pero en esta copa solo Él la bebe. Así es, solamente Él pudo beber esta copa. Ni los apóstoles, ni ninguno de nosotros estamos en condición de beberla. Y cuando Él bebe esta copa que dice allí el versículo 20, es allí, justamente en ese momento, en que se sella el pacto con la Iglesia, con nosotros, con los que hemos creído en Él como Salvador. Después de esto, la historia ya la sabemos, o poder releerla otra vez. Es prendido, llevado para ser juzgado y por último cruzado. Este pacto, el pacto con la Iglesia, aún está vigente. Todavía no ha terminado. Aún tiene alcance para todos los que creen en Él. Dios ha cumplido en este pacto por casi 2000 años y lo seguirá haciendo hasta el último día de su gracia. Hoy, en este día domingo, día de adoración, día de recordación de la muerte de nuestro Salvador, este pacto está vigente y por eso
Damos gracias a Dios. Vamos a orar. Y después, seguramente, de la oración, ustedes en vuestras casas podrán, como en aquella oportunidad en el aposento alto, también tomar del pan y del vino que representa la sangre con la que fue sellado aquel pacto. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, Señor, porque también te dignaste hacer un pacto con nosotros, con tu iglesia. Y en este pacto, como ningún otro, hubo sangre. Tuvo que derramarse una sangre inocente. Y esa sangre es de tu Hijo, aquel que murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre para redimirnos. Gracias, nuestro Dios, porque tú has cumplido con este pacto hasta el día de hoy y nos has alcanzado. Somos salvados y redimidos gracias a aquella sangre que selló el pacto entre tú y tu iglesia. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te damos las gracias por la salvación que nos diste a través de tu Hijo. En su nombre. Amén.